eh, las ponían con madres buenas y madres malas, ¿no? Las madres buenas son las que les daban contacto físico y las lamían, había contacto físico de cierto afecto, llamémosle. Los hijos de estas ratitas buenas tenían una vida más pacífica, mientras que los malas, que no tenían contacto físico y demás, sus hijas también nacían con mucho grado de estrés. Pero después se pusieron estresadas con madres buenas y al revés, venía con estrés por la información de su madre, la pusieron en manos del cuidado de una ratita buena, entre comillas, ¿no? Siempre, todo, que le daba afecto y cariño, la lamía, y esa ratita creció con menos estrés. ¿Sí? Después hicieron otro experimento que tenía que ver con una alimentación que le habían dado unas ratas, entonces crecían las ratas todas amarillas con una pigmentación en el pelaje y con sobrepeso. Y siempre las descendencias tenían esa misma herencia. Incluso cuando cambiaban una hembra amarilla y gordita con un macho más esbelto y de pelaje marrón, seguían teniendo estas ratitas gorditas y amarillas. Y lo mismo si cambiaban masculino por femenino. Es decir, que se traspasaba por alguno de los dos al gen. Pero después descubrieron que también cambiando la alimentación a los hijos de estos padres que nacían amarillos y gorditos, con solo cambiar la alimentación cambiaban los genes y volvían, y cuando crecían de adultos crecían esbeltos y de pelaje marrón, ¿no? No porque el amarillo sea malo y demás, sino que porque es menos normal ese color amarillo. Todo esto está en el libro de Corbera, el arte de desaprender, que está en el módulo 1. Hay un montón de experimentos que se han hecho y todos están muy buenos para comprobar esto que dice la epigenética, que quiere decir más allá de la genética, y que estudia no son los cambios de la genética, estudia, podríamos decir, lo que se lee del ADN, pero sin que tenga que cambiar la secuencia. Es decir, como si tuviéramos que poner un ejemplo, este bolígrafo es el ADN, ¿no? Entonces, esto también lo dice Bruce Lipton, ahora lo vamos a ver. Lo que está tapado con la mano son las partes del ADN que no se lee, y lo que está descubierto es lo que se lee. Entonces, según nuestro ambiente emocional, todo lo que vivimos en el mundo interno, se pueden cambiar, se acomoda el gen, leen determinadas cosas, unas sí y otras no, y lo que se expresa es distinto a lo que se expresaba antes. Puede cambiar por el ambiente emocional, por el ambiente externo, que me hace a mí cambiar el ambiente emocional también, o puede ser por la alimentación también, o por una mezcla de todo eso. Entonces, los genes que heredamos, la epigenética conductual, determina que no son determinantes, valga la redundancia, para nuestro estado de salud o nuestro estado de enfermedad. Es decir, que nosotros, si abrimos, como dice el doctor Puig, el cajón de los genes negativos, con emociones negativas, el gen se va a mover y va a expresar los genes relacionados con la enfermedad. Mientras que si tenemos emociones positivas, somos resilientes, tratamos de estar siempre en paz, para eso comprender todo y no juzgar, para no estar en conflicto, abrimos los genes positivos, los genes de la salud. Entonces, si había alguna enfermedad, el gen se va corriendo y lo que expresa, sin cambiar el ADN, la información siempre está en el ADN, la información recibida está en el ADN, nada más que se expresa lo relacionado con lo funcional y lo positivo, siempre entre comillas, si tenemos emociones positivas
y lo disfuncional si tenemos emociones negativas. Entonces, esto llegó, hay miles de experimentos más. Obviamente hubo algunos experimentos en donde no toda la ciencia estuvo de acuerdo, etc. Sin embargo, desde el punto de vista de los que hacemos biodecodificación, o por lo menos en mi caso, yo creo en todas estas cosas, porque también he tenido experiencias y he vivido ciertas cosas, he comprobado también con pacientes y demás, con consultantes, mejor dicho, pero nosotros a la hora de informar o de dar un curso, ponemos todo esto como información para que sirva de referencia y de sustento. Lo mismo que la física cuántica. También se pone en duda si lo del observador, el observador cambia la materia. Han hecho, al experimento de la doble endija, han hecho un experimento más, que han puesto 130 personas observando, y también las posibilidades cambian, pero sin embargo no toda la ciencia está totalmente de acuerdo. Entonces, sin embargo, más allá de que si cambia o no según la mirada del observador, como hay una teoría que lo avala y ha hecho experimentos, se han hecho experimentos que lo han comprobado, nosotros lo tomamos como algo en lo que la bio se basa, ¿sí? Porque no es tomado al tuntún, no es superstición, sino que hubo científicos que han estudiado, ¿no? Yo no soy científico, ni tampoco soy un experto en física cuántica, ni mucho menos, pero he leído lo que me sirve a mí para tomar el bio. Lo que me sirve, digamos, para enseñar, porque en realidad yo ya en esto creía desde el punto de vista espiritual, de todo esto ya lo hablaban los maestros, ¿no? De que somos una solamente, de que uno tiene el poder de, de sanar células, etcétera, 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 que la realidad puede cambiar según la conciencia del observador, pero esto, ya que lo diga la ciencia, sirve como un aval para nosotros, para enseñarlo, por ejemplo, ¿no? Porque van a estar los que te dicen en física cuántica que es mentira, el observador no cambia la realidad. Lo que pasa es que ponen algo para medir y eso inevitablemente cuando mide lo observado, lo cambia inevitablemente por el solo hecho de observar, porque es así científicamente, no porque un observador con un ojo humano cambie la materia. Sin embargo, nosotros podemos decir que no es así, ¿no? O por lo menos quienes creen en estas cosas y han vivido experiencia. ¿Por qué? Pasamos a la placa que sigue. ¿Por qué? Porque el doctor Bruce Lipton, ahora leemos de arriba, él descubrió, obviamente también no todos los científicos están de acuerdo, como todo, como Einstein tenía cosas que coincidían y cosas que no, y otros científicos que coincidían con él y otros que no importa. Bruce Lipton descubre que la parte inteligente de la célula, en realidad que el núcleo, la parte que domina, digamos la jerarquía que domina en la célula, es la membrana y no el núcleo. Toda la célula es inteligente, pero la membrana es como un cristal líquido que absorbe la información del entorno, información del campo cuántico o impulsos electromagnéticos o electroquímicos si son biológicos, y eso se lleva la información al núcleo de la célula, y eso es lo que hace crear determinadas proteínas o no. Entonces, bueno, o genera salud o enfermedad en la célula, lo que sea, ¿no? Entonces, si sabemos que esto es así, desde el doctor Bruce Lipton, que también además hizo un experimento con células madre, y los puso en 3 lugares distintos, y según el ambiente, unas células crecieron y formaron huesos, otros músculos y otros, creo que piel, bueno, eran 3 cosas distintas, y eso ya demuestra científicamente que las células madres se modifican porque hay una información atrás que te dice qué tenés que hacer como célula, ¿no? Están los que hablan de la biología y la información de la biología en las especies. Después estaba Carl Jung, que hablaba del inconsciente colectivo, pero si lo miramos en términos cuánticos, es una información que está en todo el universo, y que seguramente, si vos tomás biológicamente la forma de un cuerpo humano,
percibís determinada parte de la realidad. Si sos un perro, vas a percibir otra parte de la realidad. Si encarnás en un gato, vas a percibir otra parte de la realidad. Si sos una célula, la información que puede captar la célula es determinada y hace que funcione de tal manera. Si una célula está en un ambiente y termina multiplicándose y generando huesos, quiere decir que el ambiente te condiciona. Esa célula, cuando estaba creciendo, dijo, estoy en tal ambiente, mi información es que tengo que crecer de tal manera. O cuando el bebé empieza a nacer, el feto se transforma y todo demás, que pasa por todos los ciclos de la evolución, hay una información que les dice, bueno, ustedes multiplíquense, ustedes vayan y formen hueso, ustedes, bueno, toda esa información es la que está, y la que según Bruce Lipton, son las células a través de la membrana que captan la información y mandan lo que tienen que hacer. Eso se traslada obviamente a todo lo que hablamos de los genes, ¿no? Acá está el doctor Puig, que es el que nombré recién, que se los recomiendo. Y bueno, acá está el término genética, que quiere decir que se traspasan los genes a través de generaciones, que hay genes buenos y malos. Y ya no había otra opción. O justo tuviste la suerte de heredar esa enfermedad, o no. Es decir, 4 hermanos tienen los mismos padres y uno recibe hereditariamente una enfermedad y los otros 3 no. Justo a ese se le despertó y bueno, ese tuvo la mala suerte y después está en la suerte y en la medicina si se cura o no de esa enfermedad. Bueno, ahora con la epigenética, que quiere decir más allá de la genética, dice que influye el contexto emocional, la información que hay en el inconsciente familiar, los genes despiertan según el contexto, que es todo lo que estuvimos hablando recién. Entonces, básicamente es lo que acabamos de decir de distintas maneras. El gen, desde la epigenética conductual, no es que estoy determinado a tener una enfermedad si ya la desperté. Si ya la desperté, la puedo haber despertado porque la información ya estaba en el ADN transmitido, pero o bien por un ambiente emocional, o bien por una alimentación, o bien por una mezcla de las dos cosas, o bien por no un ambiente emocional de algo externo que viví, sino una idea que yo me hago de ciertas cosas del mundo, de mi forma de percibir, genera cierto estrés, ciertos químicos que hacen que se despierten tales genes en vez de otros. Y la información está, la información de posibles enfermedades o posible salud en todo el ADN de lo que recibimos por la información que nos brinda la especie como información de supervivencia, ¿no? Lo que necesitamos para sobrevivir. Más allá del inconsciente familiar y de la información del campo cuántico, nos pesa más el inconsciente individual y el inconsciente familiar. Si un familiar estuvo en la hambruna, esa información se hereda y yo voy a repercutir, obviamente sumado a mi forma de ver el mundo, por repetición de acumular comida porque puedo llegar a perder, o por oposición, digo no, yo no voy a ser igual, yo no voy a creer que hay carencia y que voy a pasar hambre, yo creo en las leyes del universo, y estás enojado con tus antepasados porque no lo supieron, no sé, es un ejemplo, ¿no? Si estás polarizado y por pensar así, le haces pasar por ahí hambre a tus hijos, por ejemplo, no sé. Es un conflicto que por ahí tenés que elaborar. Ahora, si estás ecuánime y lo pudiste resolver y estás sin conflicto con respecto a eso, no hay nada que trabajar. No sé si eso se llegó a entender, ¿no? Pero hay una información que se traspasa para decirle, es como si le dijeras, che, mirá que a mí me pasó esto, esto tenés que hacer para sobrevivir. Y uno no lo discute, de generación en generación, como el olor a la cereza de las ratas, se transmite varias generaciones y queda esa información de que la flor me genera, hasta que se toma conciencia y se revierte.
Bueno, vamos a ir más rápido porque la resonancia familiar se basa en la física cuántica, como ya dijimos. La partícula subatómica cambia según el observador. Principio de resonancia. La resonancia de los antepasados resuena en nosotros. Toda la info resuena en el árbol familiar y en la humanidad. En las constelaciones grupales se usa y nosotros en las constelaciones individuales que usamos también. No viaja la información, estamos unidos en red. Está siempre, por eso la información la tiene el consultante. Las cosas son neutras, nosotros decidimos cómo las vivimos, ¿no? Y tenemos que dejar de vivir los conflictos desde la víctima. Es decir, que si vivimos algo sin conflicto, no hay conflicto, valga la paradoja y la redundancia, no hay conflicto. Si estoy en conflicto con algo y me planteo que, o bien lo repito, o lo que sea, ahí vamos al árbol familiar. ¿Y cuándo estamos en conflicto? Cuando pensamos que algo no debería ser así. Obviamente, cuando damos más pasos en esta idea de mente de unidad, prácticamente podríamos, como hacen los maestros taoístas o los maestros zen, que no se preocupan ni ante lo bueno ni ante lo malo, entre comillas bueno o malo, y no quieren cambiar nada, no quieren ni siquiera ir a estudiar el árbol genealógico porque todo está bien, siempre, pase lo que pase, porque están en su eje, están en el Tao, no están atados al movimiento del Yin y el Yang, que es el Tao mismo. Yin y el Yang juntos son el Tao. Entonces los maestros taoístas están siempre en la ecuanimidad. Aunque el Tao, aunque venga el día, la noche, el frío, el calor, lo aparentemente bueno o malo, siempre están centrados ahí. Ni siquiera necesitan indagar si eso les viene por una creencia personal, o una creencia del árbol genealógico, o lo que sea. Ya están iluminados en un estado ecuánime de perfecta paz, tengan salud, tengan enfermedad, tengan situaciones positivas o negativas, entre comillas, entonces ya están vibrando directamente de los 4 estados en el cuarto estado, en la iluminación, ¿no? Nosotros, mientras estamos buscando una vida más placentera, más funcional, más adaptativa, porque eso también me ayuda a tener paz mental y después poder meditar para llegar después a esos estados si es lo que quiero, bueno, buenísimo. Pero es un estado ya de completa paz, ¿no?